Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Perspectivas. En esta ocasión se encuentra conmigo Eduardo Pérez, que fue un colega, colega maestro, guía en Notion. Estuvimos trabajando ahí algún tiempo. Lalo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Espero que sirva este ejercicio. ¿A qué te estás dedicando ahora mismo? ¿En qué trabajas? ¿En qué andas? En este momento estoy dedicando a varias cosas en realidad. Básicamente escribo cosas en Notion. Mi trabajo es escribir diferentes tipos de contenido. Además de eso tengo trabajos periodísticos en algunos medios. También tiene que ver con escritura. Y este año van a publicar un libro también en Chile. Se supone que en marzo se iba a publicar el año pasado, pero por motivos pandémicos. Entonces, básicamente, respondiendo a tu pregunta, me dedico a escribir para diferentes cosas, diferentes plataformas y diferentes temas, pero eso hago. ¿De qué es tu libro? Es una novela, hay una historia muy interesante en Chile respecto de una sociedad de brujos que vivía en una islita muy pequeña en el sur de Chile. Y está entretenida la historia porque es la única sociedad de brujos formalmente organizada, o sea, tenían sus códigos, tenían sus leyes escritas, etc. O sea, brujo había en todas partes, pero esta se supone, o que yo sepa por lo menos, es la única que fue formalmente fundada, digamos. Está interesante la historia, entonces traté de no regarla nomás porque la historia por sí misma está lo suficientemente interesante, así que yo me tenía que remitir a contarla nomás, y de eso se trata más o menos. Oye, ¿y hace cuánto bueno, para los que nos están viendo, para los que nos están escuchando, Lalo es chileno? ¿Y Sí, claro. por qué México? ¿Cuándo decidiste venir a México y Eh, cuánto tiempo llevas aquí Vine a en México? México el año 2008, en marzo, de hecho me acuerdo de la fecha, fue un 18 de marzo del 2008. ¿Por qué me vine? Por las mujeres, pues. Bueno. Con mi ex mujer nos conocimos y ella no me pidió, ni mucho menos, pero a mí me dieron ganas de venir para acá. Por lo demás, siempre he pensado que uno tiene que moverse. No es, se aprenden mucho más cosas, se viven mucho más cosas desplazándose, no quedándote en tu lugar de origen. Tú sabes bien de eso, tú también sales acá. Entonces me parece interesante como experiencia vital salir de donde uno nace. No consigo quedarse toda la vida en el mismo lugar, la verdad. Fuera de eso, para efectos de presentación, bueno, yo soy periodista, como comenté, soy licenciado en Historia también en Chile, no he revalidado acá, la verdad es que tampoco me ha hecho falta, pero más o menos por ahí es el área que yo medio me manejo. Oye, ahora que lo mencionas, ¿qué tanto crees que una persona tiene que salir de su país, digamos, de su zona de confort pues para crecer personal, profesionalmente? Mira, no sé en el caso del resto de las personas, yo te puedo hablar de mi caso, que es el que conozco. Por ejemplo, una ventaja objetiva que yo percibo acá es que entiendo mucho mejor a mi país, a Chile, haciendo una comparación con algunas cosas que pasan sobre México. Uno de repente tiende mucho, todos tendemos, por ámbitos académicos, etcétera, tendemos a sacar el conocimiento de los libros, pues, a interpretar países distintos, cuestiones distintas, sociedades distintas, culturas distintas a través de los libros, lo cual está bien. Pero por lo general yo acá en México me di cuenta que andamos bastante perdidos cuando nos basamos solamente en los libros. Yo de Chile, como estudié historia justamente, leía bastante sobre México y llego acá y me doy cuenta que es una cuestión absolutamente distinta a todo lo que yo había leído. Entonces me da la impresión que eso se puede extrapolar a otras cosas, a otros países, a otros lugares, y como que siempre pasa lo mismo. O sea, si uno se queda solo con el conocimiento de los libros, siempre va a ser incompleto. Me parece que son complementarios en ese sentido. Sí me gusta, digamos, tú has escuchado seguramente cuando se habla del conocimiento de calle, así que hay que tener calle. Me gusta mucho ese concepto, trato de hacerlo también. Me parece que la calle es muy complementaria y a veces es más importante incluso que todo lo que puedas aprender en los libros. Esa es mi experiencia, yo supongo que otros tendrán otras perspectivas que me parecen completamente razonables, pero en mi caso, insisto, no consigo quedarse solamente siendo un pensador, digamos, investigador, lo que sea, de escritorio. Me parece que hay que embarrarse los pies y salir a la calle. Entonces, de eso se trata, salir de país básicamente. Si no, bienvenido. Es una experiencia muy interesante, no me arrepiento, de hecho. Además, me han tratado muy bien acá, así que no tengo nada que reclamar al respecto. Oye, ¿y qué tanto crees que beneficia a las personas pues, no tanto ejercer la profesión que, bueno, si la estudiaste o en la que eres Ajá. un experto y meterse, pues, a otra profesión completamente distinta? ¿Qué tanto ayuda eso al crecimiento? Mira, es bien interesante. Es,
Digamos, si sales de tu zona de comodidad, te obligas a hacer cosas que tú de repente ni siquiera sabías que podías hacer. ¿Ya? El hecho de obligarse a hacer cosas nuevas me parece muy interesante como experiencia vital, etcétera. Sin embargo, ese es el camino largo. ¿Eh? Yo no me atrevería a recomendar a diestra y siniestra a toda la gente digamos, que se tituló de algo, que se especializó en algo, que se dediquen a otra cosa por experiencia de vida. O sea, no, ese es mi caso, a mí me gusta, lo valoro, no me arrepiento, etcétera. Pero es un camino muy largo, insisto. Yo llevo 13 años acá en México y recién, digamos, me estoy medio estabilizando ya en términos económicos, en términos familiares, etcétera. Sobre todo en términos económicos. Seguramente si me hubiese dedicado a lo que yo estudié en Chile, sin haber salido, ya estaría más estabilizado, etcétera, etcétera. Pero, y aquí está el pero, con mucho menos historias que contar. Entonces, en mi caso, me parece mucho más interesante tener muchas historias que contar que tener estabilidad de cualquier tipo. Llega un momento en el cual tienes que estabilizarte, por supuesto, pero antes de esa estabilización a mí me da la impresión que era interesante tener historias que contar. Entonces, a mí me gusta ese tema, digamos, lo mezclamos un poco con lo que estábamos hablando hace rato, de no solamente quedarse con el conocimiento de los libros. Sin embargo, y aquí está el sin embargo, yo no me atrevería digamos, a ofrecerlo, a recomendarlo justamente a diestra y siniestra, porque es muy inestable también. Esa inestabilidad de repente se resiente también. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, por mí, la gente que sale a aventurar cosas, bienvenido sea, son de mi equipo, digamos. Entonces, me parece mucho más interesante eso. Oye, ¿y crees que uno busca la estabilidad? O sea, ¿uno va buscando la estabilidad o simplemente, o sea, Eh, te das cuenta hasta que ya la tienes enfrente? Yo creo que uno es uno de sus circunstancias, pues uno tiene más que ver con circunstancias que con... hay mucha gente, digamos, que tiene una planificación exacta de todo lo que va a hacer en su vida, cosa que parece muy bien por cuestiones de orden, digamos. No es mi caso, claramente. Insisto que uno es uno de sus circunstancias en ese caso. Hay momentos en los cuales tú sin buscarlo ni esperarlo te llega a cierta estabilidad. Hay momentos en los cuales por mucho que la busques no llega. Entonces es una cuestión bien incluso aleatoria, bien arbitraria. No creo que sea suerte, no creo que exista la suerte, pero responde a cuestiones que muchas veces que no dependen de uno. Entonces, en ese sentido, bastante ambivalente. Ahora, insisto, en mi caso, nada, prefiero cierta inestabilidad, digamos, si esa es la condición para tener experiencias, etcétera, etcétera. Como te digo, es muy difícil generalizar en ese caso. Cada caso es distinto, pero bueno, mi caso es más o menos ese. ¿Sí? Y bueno, ¿cuál fue el proceso como de, pues, de adaptación? Y bueno, Correcto. si fue necesario un proceso de adaptación o no sentiste realmente un cambio de Chile a Mira, México. cuando yo me vine, no, el cambio sí se siente, claramente. Cuando yo me vine tenía 30 años, de hecho ahora tengo 43, sí, tenía 30. Eh, Todavía estaba, digamos, preparado mentalmente para absorber cosas nuevas sin mayor complejo, digamos. De hecho, cuando llegué acá no tenía los papeles en regla, entonces me dediqué, fui mesero, fui guardia de seguridad, fui varias cosas ahí que ahora ya no tendría que hacerlas, claramente. Y son experiencias, de hecho, como guardia de seguridad duré un día porque no soporté más. Es el antitrabajo, digo, sin denostar a los nobles guardias de seguridad, pero bueno, no es un trabajo que me haya llamado ¿Por qué? particularmente la atención. ¿Qué fue lo que menos te gustó de eso? ¿O por qué? Mira, una anécdota, hay una anécdota ahí. No sé si conoces esa galería que está en Walmart, en el Walmart de la Huerta. Al lado hay como una especie de galería así chiquitita. Sí. Bueno, yo era guardia de seguridad ahí, con otro colega. Y resulta que uno de los reglamentos, una de las normas, digamos, era que la gente de Walmart no podía entrar con el carrito a la galería. Ya, entonces venía entrando un señor con su familia, con el carrito, a la galería, con su hijo sentado, yo qué sé. Y con el otro guardia de seguridad, éramos dos, le fuimos a decir que por favor no, que no podía entrar con el carrito. Y él nos dijo, me vale, madre, y entró con el carrito a la galería. Y resulta, Peregrino, que esa fue la anécdota más importante de ese día. O sea, todo lo que pasó ese día se reduce a eso. Eso fue lo más interesante que pasó ese día. Entonces, después pensando en la noche, me puse a pensar y efectivamente eso fue lo más interesante que pasó ese día. Entonces ahí fue cuando me di cuenta que no podía seguir en ese trabajo. Ahí va en contra de tu filosofía, ¿no? De precisamente hacer las cosas pues para llenarte, ¿no? Y viste Exactamente, que pero no es un te... antitrabajo porque son trabajos, digamos, que no te permiten leer, no te permiten conversar, no te permiten hacer nada, básicamente. Solamente tienes que estar parado caminando. ¿Sí? Entonces, insisto, tengo mucho respeto por la gente que se dedica a eso, pero es un trabajo, digamos, que no te ofrece demasiadas alternativas para hacer. Después me cambié a ser mesero, sin haber sabido nunca meserear, y sí, es otro rollo, mucho más interesante también
se conoce gente, etcétera, surgen otras anécdotas. Entonces, estuvo bueno. Pero te digo, no me arrepiento porque de otra forma hubiese tenido otra vida distinta que no era lo que me llamaba la atención. Ahora, preguntaba delante en cuanto a la adaptación. Mira, yo personalmente tuve claro de chico una cosa, que yo quería escribir, quería vivir de escribir, básicamente. Siempre fui más o menos bueno para eso, desde que estaba en el colegio, en fin, escribía cosas, todo el mundo las leía, se reía, en fin, como que tenía una especie, digamos, de facilidad natural a escribir cosas. Entonces yo me quería dedicar a eso. De hecho, estudié historia justamente con el afán de escribir literatura y yo quería como algo que fuera más consistente, digamos, no tantas ideas sueltas o vagas, sino como tener una formación más intelectual para poder contar mis historias. De hecho, por eso estudié historia, no por otra cosa. No estudié para ser profesor, ni mucho menos, nunca me llamó la atención. Sí quería dotar a las cosas que hago de cierto contenido. Entonces, llegué acá, trabajé, como te digo, de mesero y después, muy pronto, como a los 6 meses, me llamaron de un periódico en el cual me puse a escribir. Entonces, ya ahí entré, digamos, a lo mío. Por lo tanto, no fue un proceso de adaptación tan difícil en el sentido laboral. Y tú sabes que después de cierta edad, la cuestión laboral pesa mucho, o sea, cómo vives, de qué vives, etcétera. Fuera de aventuras más o aventuras menos, hay que estabilizarse. Entonces, en ese sentido no me costó. Ahora, respecto de México, me parece que es un país, porque ese es otro tipo de adaptación, digamos, vital, en cuanto a cómo es el país, de donde vienes, etcétera. Es muy distinto a Chile. Chile es un país relativamente estable, a pesar que ahora último, con la crisis social que hubo con el estallido, como que ya no es tan estable, digamos. Pero bueno, esa es otra historia. En el caso de México, es un país muy interesante, muy intenso, muy desordenado, muy atractivo y tiene una historia riquísima. Yo creo que un solo estado de México equivale a la historia completa de Chile, digamos, por así decirlo. Entonces, yo que estudié historia me parece sencillamente maravilloso. No me costó tanto adaptarme, pero te digo, creo yo que tiene más que ver con cómo llega uno que otra cosa. Es decir, si llegas prejuzgando, claro, te va a costar. Si llegas un poco más abierto, que yo lo tuve que hacer forzosamente, aunque no hubiese querido, hubiese tenido que hacerlo, nada, pues todas las cosas te parecen interesantes. De repente es un poco extrema, sí, el tanto desorden de repente como que sí te choca un poco, pero no es una experiencia muy enriquecedora. Yo sí la recomiendo, digo, contradiciéndome con lo que dije hace rato, que no se lo recomiendo a nadie. Bueno, a los que sí tienen ganas de hacerlo, sí se lo recomiendo, esa es la verdad. Pero, ¿qué te encontraste como las diferencias que encontraste en cuanto llegaste aquí pues, con la vida que tú tenías en Chile, con la gente, la forma de Claro. actuar, la forma de pensar? Mira, de partida de la ciudad, pues, Morelia, si bien en términos mexicanos es una ciudad relativamente chica, hay ciudades mucho más grandes, estamos hablando de una ciudad de 1 millón de habitantes aquí en México, lo cual en México no es mucho, pero eso, si fuera una ciudad chilena de 1 millón de habitantes, sería una de las ciudades más grandes del país. Para que te hagas una idea, por ejemplo, yo en la ciudad donde vivía en Chile, que está al sur de Santiago, tiene más o menos 180.000 habitantes, una cosa así. Y es una de las 10 ciudades más grandes del país, en Chile. Acá en México es impensable. Entonces, llegando acá a una ciudad de 1 millón de habitantes, encuentras otra arquitectura, otro tipo de cosas, otros movimientos, mucho más intenso, de hecho, que lo que hay allá. Ahora, bueno, yo tuve la suerte de vivir muchos años en Santiago de Chile, que es una ciudad grande también, entonces sí conozco más o menos bien la dinámica de la ciudad grande, digamos. Y Morelia tiene mucho de dinámica de ciudades grandes, también tiene dinámica de ciudades chicas, tiene mucha dinámica de ciudades chicas también, ojo. Pero, no sé, el centro histórico, cosas así, la oferta que tiene de todo tipo, está muy interesante en ese sentido. Lo que más me llamó la atención, digamos, no creo que haya sido un choque, pero sí me llamó mucho la atención la arquitectura. La arquitectura, o sea, cuando recién estaba llegado a trabajar en un restaurante del centro, yo me creía estar caminando, no sé, por París o por Florencia, entrando a los edificios de piedra, etcétera, etcétera. Que acá es algo cotidiano, pero te digo, en Chile no lo tenemos, no tenemos ese tipo de arquitectura. Si lo hubiésemos tenido, los terremotos se encargan de botarla pronto, entonces una cuestión totalmente nueva. Y muchas otras cosas también, básicamente para reducirlo, porque voy a estar hablando mucho rato de eso, pero para hacer una síntesis, digamos, sí, lo que más me llamó la atención fue la arquitectura y la historia, que van de la mano. La historia es muy interesante, creo. ¿Sí? Oye, platícame más, ¿cómo fue pues ese proceso de estar como trabajando en cualquier cosa o como estar buscando, tocando puertas y de que ya te dieron pues un trabajo de lo que te gustaba y de lo que querías hacer? Claro, bueno, primero como no tenía papeles, yo venía con la intención de quedarme, no sabía por cuánto tiempo, pero sí sabía que quería quedarme un rato, ya llevo 13 años y no sé hasta cuándo será. Entonces, bueno, tenía que buscar algún trabajo, digamos, que me permitiera ya no depender de nadie. Ahí lanzando currículum por todas partes, te digo, me contrataron porque no tenía papeles, me pagaban muy poco de hecho, pero bueno, yo estaba recién llegado, me había casado hacía poco, para mí era todo nuevo, entonces estaba feliz, o sea,
era un chico pobre y feliz, pero muy feliz, así que no me arrepiento de eso. Después me contrataron en La Voz de Michoacán, y eso fue chistoso porque yo postulé varias veces, había postulado, de hecho, a través de gente conocida que trabajaba ahí, etc. Y no se me abrían las puertas, no se me abrían sencillamente. Yo quería ser corrector, digamos que el último escalafón del cual empiezas en cualquier periódico es ser el corrector. O sea, todos tírenselo al corrector, básicamente, que el corrector se encargue. Te pagan poco, etcétera, etcétera. Pero bueno, era la puerta de acceso, digamos, a algo más interesante. Entonces me acuerdo que un día compré un periódico La Voz de Michoacán, lo compré, si ya cuando no se me abría la puerta, digamos, ya estaba un poco harto de que no se me abriera la puerta, y me arriesgué un día, incluso me acuerdo que andaba vestido todavía con la ropa de mesero, etcétera, etcétera. Compré un periódico y le empecé a marcar todos los errores uno por uno, y se los fui a dejar a la chica de la puerta, pues. Y el día siguiente de eso me llamaron de La Voz de Michoacán. Me dije, este es el corrector que necesitamos, entonces fue un atrevimiento, digo, que resultó, ahí sí no sé, pues, tuve la buena fortuna, no le llevemos suerte, tuve la buena fortuna de que resultó. Así estuvo más o menos la historia. Oye, y después de ahí, cuéntame qué, o sea, cuáles fueron como ya que tenías como un trabajo más estable, digamos, Uh-huh. ¿cómo fue el proceso como de crecimiento? ¿Nunca te enfrentaste como pues a temas de discriminación por no ser mexicano por parte de, pues, de tus compañeros de trabajo, Claro. o más bien fue lo contrario, No, se te mira, abrían más puertas por discriminación, ser chileno? correcto. Discriminación no, para nada. Al contrario, de hecho, no, yo estoy muy agradecido en ese sentido. Lo que sí tuve que enfrentar mucho fue mucha burocracia. O sea, si la burocracia es terrible para los mexicanos, imagínate para la gente que viene de afuera. Habían unas cuestiones bien raras, hay unas paradojas bien interesantes. Por ejemplo, en la OTE mucho permiso de trabajo, y en migración me decían que para tener el permiso de trabajo primero tenía que estar contratado, pues se pasaba la pelota uno a otro, digamos, entonces al final tardó un poco en resolverse, pero se resolvió. Tuve problemas burocráticos, digamos, todavía los tengo, de hecho tengo que estar yendo cada rato a dar aviso cada vez que hago algún cambio de casa, cualquier cosa, etcétera. Pero no, discriminación como tal, no, para nada, para nada. Al contrario, de hecho, me abrieron mucho las puertas, son muy acogedores en ese sentido los mexicanos, y además, afortunadamente, Chile no tiene ningún problema ni limítrofe ni pendiente con México, eso están al otro lado. Entonces, no es no es que estemos peleando por algún volcán o alguna de esas cosas que les gusta pelear a los militares, no es el caso. Entonces hay una relación muy interesante entre México y Chile. No, no me costó en ese sentido. No hubo discriminación, al contrario. Estoy muy agradecido de cómo me trataron acá. Y cómo fue porque sé que después, bueno, lo que me platicabas es que te estaba yendo muy bien con las notas que hacías para Publimetro, Sí, ¿sí? sí, ¿Cómo eso fue fue? tiempo después de La Voz, por varios periódicos, estuve en un periódico que ya no existe, que se llama Provincia, no sé si alguna vez servía para envolver peces porque era un tremendo periódico así grandote. Tenían bueno, la sede estaba ahí casi al lado del Tenía Walmart, Cremelíneas, ¿no? de hecho todavía existe la sede, no sé qué van a hacer con ella, pero ahí está. Era interesante, ahí de hecho ya me ascendieron, llegué a ser jefe de información, etcétera, etcétera, entonces estaba, digamos, en la planilla ejecutiva del periódico, entonces ya son otras labores, otras relaciones, otras redes, otras influencias, digamos. Ahí es parte del crecimiento personal. Después me salí de ese diario, estuve en varios otros, y como me gusta escribir, digamos, y como tengo cierto bagaje de formación, porque estudié historia, que es una carrera densa, digamos, entonces como que sé más o menos cómo abordar algunos temas. Y eso derivó en que me contrataron en Publimetro, el Publimetro de acá, para hacer investigaciones periodísticas. De hecho, alcanzamos a hacer algunas políticas bastante interesantes que tuvieron algunas consecuencias políticas que no voy a mencionar ahora porque no era el caso, pero sí, pues sirvió para eso, y ese es otro crecimiento porque en el ámbito estrictamente periodístico, a lo máximo que puede, me estoy metiendo, digamos, en mi tema, así como paréntesis, a lo máximo que tú puedes aspirar como periodista es a ser periodista de investigación. ¿Eh? Ese es como la cima de la pirámide a la cual todos queremos llegar. A mí se me dio la posibilidad, todavía se me da la posibilidad, y es algo que yo agradezco mucho porque implica trabajar con tus tiempos, con tus motivaciones, etcétera, etcétera. O sea, nadie te pide explicaciones, te piden resultados, básicamente. Entonces, es muy distinto a estar cubriendo cuestiones cotidianas, digo, no sé, la rueda de prensa de tal, etcétera, etcétera. Es muy enriquecedor en ese sentido. Y trae muchas consecuencias también. Pues, estábamos haciendo una investigación el año pasado, el año antepasado, el 2019. A alguien no le gustó lo que estábamos investigando, me llamaron por teléfono, un par de llamadas, no sé si te había contado su historia, y me tuve que arrancar a Chile un par de meses como para que se calmara un poco el asunto. No voy a decir de qué fue, De pero así hecho, fue. Pero son anécdotas. Está interesante porque es parte del encanto, llamémoslo así. de hecho te iba a preguntar,
para ti, desde tu perspectiva, ¿cuál tendría que ser o cuál es el objetivo del periodista o del quehacer periodístico? Correcto. Y si por ese quehacer periodístico que tú haces, si te has metido en problemas. Problemas graves, digamos, no. Más o menos el que te estoy contando, que tuve que salir arrancando un par de meses, ese fue el más grave. Hay que tener una cuestión bien clara también, a ninguna nota, ninguna investigación vale ponerte en riesgo, para nada. O sea, olvídate de la investigación, olvídate de la nota, no importa, no pasa nada. Primero sobrevive, después lo demás. Eso lo enseñan incluso los buenos editores, te explican eso cada rato. Ahora, la labor del periodismo no la digo yo, sino que es algo que está bastante ya discutido, etcétera, etcétera. La labor del periodismo es cuestionar al poder, cuestionar a todos los poderes, a todos y cada uno. En general, aquí, es una crítica bien directa, de hecho, en general aquí en Michoacán, incluso en México, pero sobre todo aquí en Michoacán o en varias provincias, en varios estados que no son Ciudad de México, se hace muy poco periodismo, lo que se hace son relaciones públicas. Acá básicamente todo el mundo utiliza, o gran parte de los colegas que tengo, utilizan el periodismo para llegar a cargos políticos, cargos públicos, en fin, que son mejor pagados, etcétera, etcétera. Y se hace muy poco periodismo de verdad, son más relaciones públicas. Me parece que es un contrasentido absoluto con la esencia de lo que es la carrera, con la esencia de lo que es el periodismo, etcétera, etcétera. Es lamentable, pero es así. De hecho, la instrucción que siempre dan en todos los medios se entiende también porque son empresas, entonces tienen que cuidarse, resguardarse de tal forma para no tener problemas económicos, etcétera. Pero una de las primeras instrucciones que te dan es con este no te metas, con este no te metas, con este no te metas. Entonces, en el fondo, te cierran las puertas y no puedes hacer casi nada. Esa parte se entiende, no hay que ser ingenuo tampoco, te digo, son empresas con fines de lucro, entonces hay que entender esa parte. Pero distinto es que uno como periodista, digamos, se preste tan abiertamente para ese juego. O sea, me parece a mí, la verdad, bastante despreciable toda aquella gente que prefiere llevarse bien con el alcalde, llevarse bien con el gobernador, llevarse bien con el político, cuando tu tarea es todo lo contrario, llevarte mal con ellos. Si te estás llevando bien con ellos, estás haciendo un mal trabajo. Sin embargo, acá no se entiende. Y como no se entiende, y por este discurso que tengo, siempre me he convertido en la oveja negra, digamos, del gremio, etcétera, etcétera. Entonces, generalmente es al revés. Generalmente la gente busca congraciarse con los que justamente tienen que juzgar, digamos, evaluar, etcétera, etcétera. Básicamente es eso. ¿Seguirá percibiéndose como el cuarto poder, el periodismo? ¿O crees que ahora, sobre todo con las redes sociales y las personas que, pues ahora puedes agarrar una cámara y si dices algo que a mucha gente le gustó, te haces viral y te haces un líder de opinión Claro. y te empiezas a hacer una carrera tal vez como periodista? ¿Crees que sigue teniendo el mismo peso en la actualidad el Mira, periodismo? correcto, en términos objetivos no tiene el mismo peso por varios factores, ¿sabes? No solamente por la penetración de las redes sociales, etcétera, sino incluso por lo mismo que te estoy comentando antes, de que todos los medios, todos, durante muchos años fueron tan condescendientes con quienes tenían que vigilar que perdieron mucha credibilidad. Y al mismo tiempo la gente se acostumbró a ser poco exigente, a consumir basura, literalmente a consumir basura, y por lo tanto los medios también se acostumbraron a ofrecer basura. Entonces hay ahí una cuestión bien perversa, digamos, una relación bien perversa. Cuando tú tratas de hacer algo independiente, un proyecto más allá, y la gente no lo lee, no le interesa, le da lo mismo, lo cuestiona, etcétera, etcétera. Ahora, respecto a las redes sociales, es una cuestión natural, digamos, es natural en el desarrollo del mundo que haya medios diferentes de comunicación, etcétera. Pero ahí pasa una cuestión bien interesante. Pasa que ya no es la falta de información lo que nos mata, digamos, las ideas, sino que es la sobresaturación, el exceso de información. Pero lamentablemente es información basura también. Humberto Eco decía, las redes sociales le dan la posibilidad de hablar a legiones de imbéciles, así literal, ¿no? Y eso es un hecho, eso es verdad, hecho. Entonces, sí está interesante el tema de las redes sociales en el sentido que democratiza mucho cualquier tipo de visión, etcétera, etcétera, pero el problema es que no hay filtros en ese sentido. Lo ideal sería, que el periodismo, que los medios, de hecho, fueran aquellos filtros de información para que tú, cuando casi algo realmente es cierto o no, acudas a esos medios y los medios hablan. O sea, si tal nota aparece en tal medio, lo ideal sería que es porque es cierta. Es decir, los medios debieran tener filtros internos, etcétera, etcétera, como para avalar todo lo que están diciendo. Ahora, eso es el ideal porque en la realidad no sucede así. O sea, hemos visto fake news a cada rato, mentiras, etcétera,
Los medios que son justamente los que tendrían que ser garantes de esa calidad informativa no lo son, y también han caído en muchos casos, no en todos por supuesto, pero en muchos han caído en la vorágine de la información basura. Entonces, hay que tener cuidado con las redes sociales, insisto, y tener muy en claro que la mayor parte de las cosas que dicen son falsas. Entonces, hay que tener ahí la sutileza para darse cuenta de eso. Pero eso depende mucho de los lectores también, entonces no puedes obligar, es bien complicado normar eso, digamos, porque depende de la voluntad de los lectores. Estamos en una generación en un momento en el mundo, digamos, en la cual tendemos a la pereza, no tendemos al esfuerzo, tendemos a la pereza, justamente por tanta cantidad de entretenciones que tenemos, etc. Entonces, así está más o menos el asunto. Lamentablemente no se cumple ese ideal informativo que se debería cumplir. En ese sentido, bueno, no sé si te tocó también como ese proceso de tratar de ganarte un lugar en el periodismo chileno, pero si fue así, ¿dónde crees que es pues más difícil hacerte como de un hombre? ¿Aquí en México o en Chile? Mira, en Chile no lo he intentado, ¿eh? Ahora te digo, me van a publicar un libro en marzo, un libro de literatura. Yo espero ahí empezar a hacerme un nombre allá. No lo he intentado todavía. Entonces no te podría decir allá realmente en cuanto a términos periodísticos. En Chile alcancé a trabajar en otras cosas, pero no de periodista, no sigo periodista. Ahora en México, la verdad es que no cuesta mucho hacerse un nombre si lo que busca, digamos, es tener presencia mediática, no cuesta tanto. Ahora, lo que sí cuesta mucho es hacer su nombre real, digamos, algo que valga la pena, es decir, que relacionen tu nombre con algo bien hecho. Y cuesta mucho por todas las razones que te estoy diciendo. Más allá de la capacidad o incapacidad que uno tenga, hay una estructura, digamos, que en lugar de favorecer ese tipo de emprendimientos nuevos, más bien la somete, ¿eh? Eso pasa en todos lados, en todo caso, no solamente en México. De hecho, el ideal del periodismo independiente, irreverente, crítico, etcétera, está en los países más desarrollados de Europa y en Estados Unidos. Es un fenómeno muy gringo, de hecho. Pero en general en América Latina, incluyendo Chile, no, en realidad el periodismo es más bien relaciones públicas. Entonces, cuesta mucho hacerse un buen nombre en ese sentido. ¿Okay? Básicamente, sí, eso no es un tema bien complejo, pero por ahí más o menos va el asunto. ¿Y qué tanto, qué tanto pesa la astucia que pueda tener el periodista para aprovechar como pues los acontecimientos que se van presentando en el momento Correcto. para hacerse de un hombre? Y te pongo, por ejemplo, que desde mi percepción, yo creo que lo que está haciendo Víctor Trujillo Broso, el personaje de Sí, Broso y sí, Loret de Mola, o sea, yo, por supuesto que siempre han sido como por excelencia los periodistas, pues sí, de nombre o los que aparecen sí, en los medios sí, sí, por excelencia grandes de México, pero sí. sí se nota, o es lo que yo percibo, como un cierto, pues una cierta perspicacia para aprovechar el momento y hacerse pues una fama que a lo mejor antes Correcto, de atacar Obrador, a lo mejor no correcto, tenían. correcto. Que no estoy para nada defendiendo a Obrador o Sí, no, diciendo, sin juicio, digamos, correcto, o diciendo que lo que ellos emiten sea falso o tampoco verdadero. Solo correcto. digo que qué tanto se vale aprovechar ese tipo de acontecimientos, es decir, ponerte del lado Correcto, del lado contrario de donde va como toda la masa. correcto, correcto. Me parece que es completamente válido, de hecho, no creo que haya que tenerles miedo, digamos, a formas distintas, a explorar cuestiones nuevas, etcétera, etcétera. A algunos les puede gustar, a otros no, está bien, eso es parte del juego. Pero justamente en un momento tan sobresaturado en el cual estamos, de información, de periodistas, de nombres distintos, de youtubers, de influencers, llámale como sea, no me acuerdo quién decía, en este momento, no es el momento de los intelectuales, las figuras más importantes no son las intelectuales, son los influencers. ¿Sí? Estamos llenos de influencers, ¿sí? Generalmente sin contenido alguno. Entonces, dentro de toda esa vorágine de sobresaturación informativa, me parece completamente legítimo, independiente de lo que yo piense de Loreto o de Broso, independiente de eso, me parece completamente legítimo buscar diferenciarse. Por otra parte, a mí no me gustan, de hecho, ninguno de los dos. Me gusta menos Loret que Broso. Y no por cuestiones políticas, sino porque Loret cometió el error imperdonable de haberse prestado para un montaje en Televisa, que fue el caso Cassese, eso es un hecho. Eso, a mi juicio, lo desacredita directamente como periodista. Así de simple. Ahora, fuera de eso, yo prefiero que sean críticos al poder, en este caso del presidente López Obrador, a que fueran, como decíamos delante, que fueran funcionarios del presidente, ¿sí? Con muchos errores de los que tienen, porque sí tienen muchos errores, exageran mucho a veces. Bueno, en el caso de Loret ya te comenté que incluso fue parte de un montaje,
Pero así todo, yo prefiero que sean críticos, de la forma que sea, a que fueran condescendientes. En ese sentido sí me parece que aportan, por lo menos para poner en la palestra, temas que de otra forma no se sabrían. Oye, ¿y qué opinas sobre pues, sobre el modelo que aplicó el gobierno actual con respecto a las mañaneras o a las transmisiones por redes sociales? ¿Qué Claro, opinas correcto. de eso? Yo pienso que fue algo, o sea, independientemente de tomar partido con algún político, pues es una estrategia brillante porque estés haciendo las cosas bien o mal, tienes tu espacio Claro, para defenderte, o sea, claro, dejas de depender de ese cuarto claro, poder que es claro. el periodismo, o sea, ya no hay ya no hay un portavoz pues para la sociedad, o sea, vas tú como Correcto, presidente, te paras y lo que tú correcto, digas. Ya correcto, después correcto, los periodistas pues, le pueden buscar ahí un juego de palabras, encontrar ahí correcto, una intención que a lo mejor no tenía el presidente, correcto, pero yo creo que en temas de claridad ayuda mucho correcto, y pues por la estrategia del gobierno, pues se me hace brillante, algo correcto. que seguramente, y casi lo puedo firmar, yo creo que es una estrategia que van a seguir utilizando los presidentes que sigan. Mira, sí, como estrategia digo, a mí me parece muy astuta, de hecho. ¿Astuta en qué sentido? El presidente, personalmente, él y su gobierno, se benefician mucho. Distinto es que se beneficia el resto de México, yo no sé, no sé. Pero, claro, él marca la agenda, él marca la pauta. Es un hecho que la mayor cantidad, esto yo lo conozco de cerca, no estoy inventando nada, es un hecho que la mayor cantidad de los medios en México dependían directamente del dinero que entregaba la presidencia. Es un hecho que López Obrador dejó de entregar mucho dinero y es un hecho que los medios están en contra de él, entre otras cosas, por eso, porque no les paga bien, digamos. Eso te digo, lo conozco de cerca, en los periódicos en donde trabajé es el mismo esquema. En este caso estamos hablando de periódicos nacionales que se relacionan directamente con la presidencia, pero el esquema es el mismo, así de simple. O sea, un periódico aquí en México que te diga que es independiente es falso, es sencillamente falso. A lo mejor habrá alguna excepción, pero de lo grande ninguno es independiente. Entonces, es un hecho, te digo, que los medios están peleados con el presidente y si López Obrador no hiciera lo que hace, claro, la gente pensaría otra cosa en su gobierno. Como estrategia, sí, se acerca mucho a la brillantez en el sentido que no depende de nadie y además en el sentido que la agenda la marca él. O sea, todos los temas, digamos, son de él, de hecho. A mí incluso por motivos laborales me toca cubrir todos los días la agenda del presidente, justamente las mañaneras, todos los días las veo. Independiente de lo que yo piense en las mañaneras, ahí tengo que estar pendiente, interpretando, buscando datos, pero la agenda la marca el presidente. Entonces, en ese sentido, es una cuestión muy interesante, es un ejercicio muy interesante, muy populista también, y muy útil para sus intereses de gobierno, digamos. Y por lo demás me parece interesante que no tenga que depender de los medios por una razón muy simple. Si no depende de los medios, no tiene que regalarle el dinero de todos nosotros, de los que pagamos impuestos en México, a los medios, que en realidad no tendría por qué ser. O sea, yo por mí que no se le pague un peso a los medios y el que desaparece, desaparece, ¿no? Y punto. Y si nos quedamos algunos sin chamba, bueno, son las reglas del juego. Pero hay una relación, ha habido históricamente una relación muy perversa entre lo que pagan los gobiernos y los medios de comunicación, se está rompiendo. Me parece un avance en ese sentido. Como estrategia sí está bastante interesante, de hecho. Tiene sus cosas López Obrador. Y eso de alguna manera le perjudica pues al gremio periodístico o desde tu Sí, perspectiva no. sí le perjudica directamente. Mira, a ver, me preguntaste por el gremio. Yo creo que le hace bien a México, ojo. Sin embargo, si me preguntas estrictamente por el gremio, sí le perjudica en el sentido económico. La mayor cantidad de periodistas que trabajamos, que no somos independientes, que trabajamos para alguien, recibimos un salario. Y ese salario básicamente proviene de los contratos con gobierno. Los medios en México casi no viven de publicidad, casi no viven de avisaje, casi no viven de ventas directas. Básicamente en México el gran, digamos, financiamiento proviene de los gobiernos. Entonces, en ese sentido sí, pues se perjudica directamente a los periodistas porque hay menos dinero para repartir. Ahora, el hecho de que se perjudique al gremio periodístico no significa que esté mal hecho. De hecho, a mí, insisto, le hace un bien al país no tener que estarle regalando dinero a la prensa. Si le regala dinero a la prensa, ¿por qué no le regala dinero al gremio de los zapateros, al gremio de los choferes de autobús, al gremio de los médicos, al gremio que se te ocurra? O sea, no tiene por qué, no hay ninguna razón para que la prensa en México tenga un trato especial, que mucho tiempo lo tuvo. Entonces, respondiéndote directamente, sí perjudica a los reporteros, a los periodistas, por sentido de sobrevivencia, pero viéndolo en perspectiva global, a mi juicio le hace un bien al país. Esa es la verdad.
Ahora, no es como hasta un instinto pues, de supervivencia del periodismo buscar ese fondo económico en las diferentes dependencias de gobierno. Mira, sí, claro, de hecho, mira, esta cuestión es tan, digamos, tan absurda, llega a tales niveles de absurdo que incluso cuando tú ves aquí en Morelia, agarras cualquier periódico, de Morelia cualquiera, de los impresos me refiero para ponerlo para centralizar, digamos, la discusión. Si le están tirando, si están atacando al alcalde o al gobernador, es que no les pagan. Así de simple. Si están defendiendo, ensalzando al alcalde o al gobernador, es que sí les pagan. Tan simple como eso, así de simple. Por supuesto que va relacionado con la sobrevivencia, absolutamente. Pero la libertad económica no es tan mala, pues la libertad económica te obliga a buscar fórmulas distintas para poder autofinanciarte, para poder autosustentarte. Entonces, en el camino quedan muchos atrás, ¿viste? Pero justamente esa libertad económica se trata de que los más aptos o los mejores van sobreviviendo, el resto se va quedando en el camino. Entonces, insisto, me parece interesante, me parece que sería un avance incluso, que los que se tengan que quedar en el camino, se queden en el camino, o sea, no pasa nada, son las reglas del juego en el fondo. Entonces, sí, claramente hay una relación directa entre la sobrevivencia de los medios y esos financiamientos que tú dices que buscan, pero yo sigo diciendo que es muy perverso, no debiera ser así. Y el que se queda en el camino, bueno, a todos nos toca nomás, pues, no. Yo, si mis libros son malos y no se venden, bueno, me dedicaré a otra cosa, o buscaré mejorar, no sé, buscaré cosas distintas, ¿verdad? Pero no puedo estar pidiendo dinero a cambio de algo que no lo hago bien, ¿no? En este caso es la misma lógica. Entonces, tiene que desaparecer esa relación perversa, insisto, entre el financiamiento público y los medios de comunicación. Oye, mencionaste el populismo. Sí. Eh, ¿Debiera ser el periodismo populista? Y bueno, desde tu perspectiva, ¿crees que un presidente también tendría que ser populista? Sobre todo, pues no digamos México, sobre todo en América Latina. Mira, no creo, no me gusta el populismo. Sí me gusta lo popular, que son dos cosas distintas. Ojo, el populismo, digamos, lo podríamos definir como la exacerbación absoluta de lo que la gente quiere escuchar, de lo políticamente correcto, si se quiere, de lo que llama la atención, en fin. Lo cual no significa que sea algo que valga la pena realmente. No creo que los medios tengan que ser populistas, ni tampoco creo que los políticos tengan que ser populistas. Sí creo que tendrían que ser populares. ¿En qué sentido? No populares en cuanto a que sean famosos o que tengan... No, sino empaparse, digamos, de lo que hablábamos al principio, que es de la calle. Hay muchos ejemplos, de hecho, sobran ejemplos, en los cuales un grupo de tecnócratas se hace cargo o de las empresas o de los gobiernos, no tienen idea de lo que está pasando, digamos, en la vida real. Hubo acá un político, por un ejemplo, hubo un político acá en México, voy a decir el nombre, de hecho era Ernesto Cordero, era del PAN, no sé si sigue siendo el PAN ahora, la verdad es que ya le perdió el rastro. Bueno, Ernesto Cordero, que era muy cercano en ese tiempo al núcleo de Felipe Calderón, etc., él decía que un mexicano, perfectamente, una familia mexicana puede vivir bien con 6.000 pesos, pagando carreras universitarias de sus hijos, etc. Decir eso es una reverenda estupidez. O sea, un mexicano con una familia mexicana, a lo mejor una persona podría quizás, ¿cachai? Pero una familia completa con 6.000 pesos no vive en México, sencillamente no puede ir, no le alcanza. Entonces, decir eso es una reverenda estupidez, y eso tiene que ver con lo que estamos hablando, con estos tecnócratas que creen que conocen la realidad, pero en realidad no la conocen porque solamente la han absorbido a través de libros, o de seminarios, o de conferencias, de esas cosas que les gusta hacer a ellos. Entonces, en ese sentido, sí creo que los políticos, los medios, todo el mundo debiera empaparse, digamos, de lo que está pasando realmente a nivel de calle, y a eso me refiero cuando hablo de popular. ¿Sí me explico? Bueno, ahora preguntarte sobre, pues sobre un apéndice que es importantísimo en el periodismo, que es la libertad de expresión. Ok. Eh, ¿Qué importancia tiene la libertad de expresión para el periodista y qué responsabilidad conlleva el emitir un mensaje Correcto. esperando o estando dispuesto a que pues, puedes tener una réplica y a dar la oportunidad de esa réplica? Correcto. Mira, me imagino desde dónde viene tu pregunta. Yo no estoy de acuerdo con que Facebook censure a Donald Trump, de partida. ¿No? ¿Por qué? A mí no me gusta Trump. Yo no soy trumpista, para nada, al contrario. Sin embargo, me parece que es mucho más peligroso
Sí, es bastante más peligroso coartar de plano ese tipo de expresiones. Hoy día fue con Donald Trump, ¿con quién va a ser mañana? O sea, depende de la voluntad, digamos, de un tipo que en este caso es Mark Zuckerberg, que él tiene todo el derecho a hacerlo porque es su empresa, es su medio, es su empresa, sale a hacer lo que quiera. Pero bueno, viéndolo en perspectiva global, claro, hoy día fue Donald Trump, muchos podemos estar de acuerdo quizá, pero ese es el primer nivel de análisis, ¿no? Ese es el análisis más básico que podemos hacer. Si empezamos a ir a otros niveles de análisis un poco más profundos, empezamos a pensar en las consecuencias. Insisto, hoy día fue Donald Trump, mañana quién va a ser, etcétera, etcétera. Entonces, en el fondo, estaríamos erigiendo a una suerte de Dios, digamos, que decide lo que es políticamente correcto y lo que no, y eso nunca es adecuado. A mi juicio, el camino es denunciarlo, eso sí, ojo, denunciarlo, es decir, poner la frase ahí, dejar que la ponga, advertir, incluso se podría, no sé, en Facebook poner una advertencia diciendo gran parte del contenido, que de hecho ya se hace en algunas redes, no sé si te acuerdas que en Twitter, incluso en algunos canales de televisión, etcétera, poner ahí que estos son mentiras, etcétera, etcétera. Pero ocultar así completamente la información me parece que es el camino más peligroso, es el más fácil, el más populista, como tú decías, pero el más peligroso que podemos tomar porque las consecuencias son impredecibles y sin duda serían mucho peores que lo que se quiere defender, digamos, en este caso. No me parece que sea una actitud correcta. Insisto, la solución a mi juicio sería dejar el mensaje ahí, pero con muchas advertencias y con comentarios de todas partes, o no sé, ponerle una crucecita roja, no sé, alguna cosa. Pero así borrarlo de la faz de la tierra me parece que no se puede. ¿Marcaría esto como un parteaguas de aquí en adelante, como dices, para ahora sí, como, ok, quien esté atentando contra los intereses de los poderosos, te vas, te silenciamos y no vuelves a entrar aquí a publicar Claro. tu opinión? Mira, es complejo el tema porque es cierto también que Donald Trump dice barbaridades, dice mentiras, básicamente dice mentiras. Independiente de lo bárbaro o no que pueda hacer, dice mentiras. Eso es una irresponsabilidad y él es un tipo irresponsable, eso es un hecho. Insisto, es complicado, digamos, llegar a ese nivel de borrar, digamos, de la faz de la tierra lo que se dice. Es complejo el tema, es muy complejo. Yo tiendo, y a lo mejor si alguien me ofrece un buen argumento apoyando el hecho de que se haya censurado, a lo mejor hasta me va a convencer, no sé. En este momento, hasta donde he leído, hasta donde he escuchado, etcétera, etcétera, por como pienso, etcétera, me parece que no es una actitud correcta. Sin embargo, sí reconozco, admito, concedo que el tema es muy complejo, que da para mucho más que lo que estamos conversando acá, por supuesto, no lo hacemos por razones de tiempo. Y sí, lamentablemente estaríamos llegando a una situación en la cual, insisto, una sola persona podría decidir lo que es correcto para muchos más. Esa es la antesala de algo que sería peor, sin duda. Lo que hay que hacer, las ideas tienen que discutirse, no esconderse. ¿Sí? A ver, Lalo, yo estaba platicando con un amigo y yo analizando, yo decía, bueno, es que, ¿qué hubiera pasado? Bueno, viéndole como el lado positivo a esto que pasó con Twitter y con Facebook, Uh-huh. ¿qué hubiera pasado si esta misma estrategia o esta misma determinación se hubiera tomado cuando Hitler estaba dando sus discursos? Correcto. O sea, Sí, de pues, alguna manera, mira, buscándole el lado positivo, podría haber decirse evitado. que cuando se tenga la oportunidad de escuchar a un dictador, esas personas lo pueden callar y evitar a lo mejor Correcto, un, correcto, pues, una correcto, catástrofe mundial y que quede para la historia de la humanidad. correcto. Mira, es muy interesante lo que estás planteando, Peregrino, pero ahí tengo que asumir, digamos, la formación que tengo. Yo soy historiador. Nosotros estudiamos con hechos, no con supuestos. ¿Sí? Como supuesto, lo que dices es muy interesante, a nivel literario, si quieres, a nivel filosófico, etcétera, etcétera. Pero yo no te podría responder porque no es algo que yo sepa, no sé qué habría pasado. A lo mejor hubiera sido peor, a lo mejor hubiese sido mejor, o a lo mejor no hubiera pasado nada, no tengo idea. ¿Sí? El hecho es que así sucedió, digamos, no podría, digamos, hacer un ejercicio de juzgar algo que no sabemos de qué forma habría resultado. Ahora, insisto, como ejercicio imaginativo para escribir literatura, me parece muy brillante, digamos, la pregunta que te haces. No me siento autorizado para responderla, sin embargo, por las razones que te expongo. ¿Sí? Pero, a ver, digamos, te la cambio, no ¿Ok? tanto hacia el futuro, sino más bien entre el presente y el futuro. ¿Ok? Ahorita estábamos diciendo que esto marcaba un parteaguas en la historia, porque callas a una persona y de alguna manera pues evitas que sea escuchado Correcto. sobre todo por el contexto actual de la pandemia, que no puedes ir a escucharlo al Capitolio, a hablar a Trump. Correcto. O sea, Correcto.
Si no lo escuchaste por Facebook o si no lo leíste por Twitter, ya nadie lo va a escuchar, sobre todo en este contexto. ¿No crees que eso de alguna manera sea positivo, sobre todo por la personalidad y los juicios y la ideología de Donald Trump? Correcto. Mira, seguramente es positiva. Yo insisto, por las limitaciones que tengo, quizá no encuentro que sea una solución adecuada. A lo mejor sí lo es y yo la ignoro, puede ser, no sé. A ver, cuando uno tiene dudas es bueno citar, digamos, a los grandes en este sentido. Karl Popper, el sociólogo, decía que una de las formas de frenar la intolerancia, él hacía toda una fórmula, digamos, ahí una construcción intelectual, etcétera, una teoría bien armada, pero bueno, la vamos a resumir. Él decía que para evitar la intolerancia hay que ser intolerantes con la intolerancia. Ese es como el resultado de su fórmula, digamos. En este momento sí, podría ser perfectamente aplicable lo que dices. Es muy complicado porque estamos, lo que conversamos delante, tenemos tal exceso de información, tal sobresaturación de información que no sabemos con qué cosa quedarnos, con qué no quedarnos, etcétera, etcétera. De vez en cuando aparece alguien como Trump diciendo barbaridad y media, etcétera, etcétera. Entonces, bien complejo en ese sentido ver cómo resolver esa ecuación, pues decir, por un lado la libertad de expresión, como tú planteas, y por otro lado la intolerancia, como planteas tú y plantea Popper también, la intolerancia, digamos, a quienes tienen un discurso de odio, un discurso racista, etcétera, etcétera. ¿Mire? Ese es un tema que va muy relacionado, insisto, con la penetración de las redes sociales. De hecho, todo esto que estamos hablando se generó a través de redes sociales, digamos, Twitter y Facebook. Tiene mucho que ver con la penetración de las redes sociales, tiene mucho que ver con las legiones de idiotas de las cuales hablaba Humberto Eco, y es un tema que no se ha resuelto. Tiene que ver también con lo que hablábamos delante de cómo el periodismo resuelve ese tipo de situación, digamos, la que estamos. No se ha resuelto, creo yo, me atrevo a juzgar que el próximo gran teórico de las comunicaciones va a ser el que resuelva esa ecuación. Hasta ahora que yo sepa no se ha resuelto. No he leído a nadie que plantee, digamos, una solución más o menos viable. ¿Cachai? Estamos como en una especie de nebulosa en ese sentido y no sabemos para dónde va todo esto. Me da la impresión, insisto, me atrevería a augurar que el próximo gran pensador en este ámbito va a ser el que proponga alguna solución más o menos viable para eso. Hasta ahora no la escucho. Es un tema muy complejo realmente. Yo insisto, tiendo a pensar lo que te decía, pero es lo que yo creo. O sea, puede que esté equivocado también, no sé. Bueno, yo de entrada sí te digo que yo también estoy totalmente en desacuerdo con que se haya censurado a Donald Correcto. Trump, independientemente de lo que haya dicho y de lo que iba a decir. Pero, y sobre todo porque ahora recién acabo de leer a Arthur Schopenhauer. Bueno, ni siquiera es él, es un escritor que lo encontró unos estratagemas con relación a unas estrategias, una guía, digamos, un paso por paso para ganar en un debate. El libro se llama El arte de salirte con la tuya. Ok. Y lo que planteaba Schopenhauer es, o sea, te dice 37 estratagemas donde son pasos por pasos y diferentes contextos en los cuales te vas a enfrentar en un debate con quien sea, con cualquier persona. Correcto. Y te dice y te plantea cómo ganar, cómo lograr tu cometido desde la discursividad. Y, y bueno, él describe a la dialéctica como al diálogo, como, o sea, dice que todos emitimos palabras, emitimos gestos y en sí nos comunicamos buscando tener razón. Y él basa esa concepción de Kant, de la razón pura, Sí, claro. de Kant. Y bueno, basándonos en Schopenhauer, que dice esto, pues podríamos decir que o sea, Trump estaba basando su discurso, quién sabe si en algo verdadero, quién sabe si en algo falso, pero lo estaba basando en algo que llegaba a cierto público, que convencía a ciertas personas con el afán de lograr su propósito, que era no salirse de la presidencia. Entonces, te pregunto, ¿qué tanto concuerdas pues con esa ideología de Schopenhauer de decir que pues todo diálogo, toda dialéctica va encaminada a salirte con la tuya, a tener el propósito pues de ganar, ya sea un debate, ya sea dinero, o en este caso, ya sea la presidencia del más importante del mundo? Correcto.
Mira, tendría que refrescarme la memoria releyendo, pero me acuerdo que alguna vez lo leí hace muchos años, ya no recuerdo exactamente lo que decía. Ahora, estos pensadores ilustrados, digamos, lo que hacían en su tiempo era poner fórmulas muy precisas respecto a cuestiones bien acotadas. ¿Ah? A lo mejor estos mismos pensadores tenían una visión distinta a nivel social, digamos. ¿No? Sin embargo, aquí estamos hablando de una cuestión casi técnica, que es cómo armar un buen discurso. ¿No? El hecho de que alguien gane un discurso, una discusión, no implica que eso sea positivo para el resto del mundo, digamos. Hay varios tratados que incluso dicen cómo construir un discurso, incluso hay uno muy bueno de los nazis, no sé si saben los famosos 11 principios de Goebbels, que sí, pues, si lo aplicamos, digamos, a Trump, él cumple varios de esos principios uno por uno, digamos, que es repetir un discurso repetitivo, un discurso básico, tratar de centralizar las cosas, tratar de confundir las cosas, en fin, ser impreciso, en fin, son varios. Entonces, él está cumpliendo perfectamente con esos preceptos y eso no significa que sea bueno para el mundo, digamos. Ahora, respecto a lo que dice Schopenhauer, sí, tendría que refrescar ahí en ese sentido. No me siento capacitado en este momento para abordarlo, porque si bien me explicaste de manera bastante clara, no sé exactamente qué dice, no recuerdo exactamente qué dice. Entonces, lo que sí creo que hay que tener claro es que la sociedad se compone de intereses completamente contrapuestos. No existe ese modelo de sociedad orgánica, digamos, en el cual cada quien cumple una función determinada y todos vivimos en paz. Yo creo esa definición. Yo creo en la definición de que en las sociedades en las cuales vivimos nosotros existen grupos de intereses contrapuestos e incluso intereses a veces excluyentes. Es decir, lo que me importa, lo que te gusta a ti, lo que te interesa a ti, para que se cumpla, tiene que menoscabarme a mí. Y al revés, o sea, para que yo cumpla lo que yo quiero hacer, tengo que pasar por encima tuyo. Yo creo que así funciona el asunto. Entonces, dentro de toda esa dinámica, digamos, sí, pues existen los discursos de odio como el de Trump, algunos más políticamente correctos, otros más políticamente incorrectos, no sé. Yo creo que el primer paso, insisto, es tener claro más o menos quién es el emisor, para dónde va, a quién representa, etcétera, etcétera. Y utilizar algo que está muy utilizado actual, que es la racionalidad, ponerse a pensar las cosas, no quedarse con lo primero que lees, no quedarte con lo primero que absorbes, sino hacer el simple, viejo y hermoso ejercicio de pensar algo que es bastante en retirada en el mundo actual. Y bueno, como cerrando, tratando de cerrar, para ti la libertad de expresión no puede ser censurada bajo ninguna circunstancia. Mira, así a priori yo diría que no debe ser censurada. Sin embargo, insisto, hay muchas otras fórmulas, muchas otras situaciones, muchas otras circunstancias. A lo mejor lo que rige para alguna circunstancia particular no rige para otra circunstancia más o menos similar, etcétera, etcétera. Yo en Chile nunca fui partidario de la pena de muerte. Cuando llegué acá a México, creo que se podría discutir en algunos casos muy específicos. O sea, es otro nivel, he visto otro nivel de cosas acá. Entonces, bueno, ahí como que tengo mis dudas al respecto. Eh, es complejo el tema, respondiéndote directamente yo sí, diría a priori eso, que la libertad de expresión es un valor universal y no se debe poner en cuestión bajo ningún punto de vista. Sin embargo, insisto, estoy dispuesto a escuchar argumentos de alguien al frente que piense otra cosa, que me lance los argumentos sobre la mesa y en una de esas quizá me convence, no sé, no lo sé todavía. Eh, Insisto, ahí vuelvo a lo que dije recién, lo que hay que aplicar es la racionalidad. Si alguien viene con un buen discurso y te comenta, digamos, y te pone las razones sobre la mesa, bueno, hay que tomarlo en cuenta quizás. Yo personalmente sigo diciendo que la libertad de expresión es un derecho universal, pero insisto, estoy dispuesto a escuchar otras teorías al respecto. Bueno, y preguntarte, qué es lo que más extrañas de Chile? Fíjate que extraño mucho las carnes asadas, pero no solamente acá también venden carne asada, de hecho ayer me invitaron, me comí una que estaba bien rica. Me refiero a todo lo que implica, digamos, el proceso de elaboración. Porque allá en Chile, en Argentina, en Brasil es un evento social, se pone la parrilla, se prende el fuego, sacas unos vinitos, una cerveza mientras tanto y se interactúa, o sea, es un proceso de interacción. Muchas veces, de hecho, los asados se hacen más que con el afán de comer carne, que si nos gusta, se hacen para interactuar, pues es la forma que tenemos de interactuar. ¿Sí? Acá en México es otro esquema, digamos. Acá, por lo general, el parrillero está solo, etcétera, etcétera. O sea, no hay una especie de interacción. Eso como que lo extraño mucho, lo echo mucho de menos. Fuera de eso, esa dinámica me refiero. Fuera de eso, no, México es te decía al principio, es un país muy interesante para vivir. La comida es espectacular, es mucho mejor que la comida donde yo vengo. La mexicana es mucho mejor que la chilena, etcétera. Entonces, no te aburres ahí.
insisto, respondiendo directamente, echo de menos esas dinámicas familiares en las cuales se armaba, digamos, una buena carne asada con un buen vino sobre la mesa. Eso sí, lo extraño a veces. De hecho, quiero ir a Chile ahora pronto, entre otras cosas, para poder hacer eso. ¿Planeas regresar o Lo piensas estoy irlo pensando. como de Este año vacaciones? bueno, todo se interrumpió, digamos, el 2020 fue un año perdido. De hecho, debieran borrarlo del mapa y que este fuera el 2020, en fin. Se va a publicar, te digo, este libro en marzo, quiero ver qué pasa con eso, y depende de cómo le vaya. Yo soy bien prudente en ese sentido, o sea, no espero nada, pero bueno, hay que ver cómo evoluciona. Si de repente empezar a agarrar algún rumbo, sí me interesaría regresarme a Chile, no para vivir de los libros, nadie vive de los libros, eso es una utopía, pero sí puedes vivir de las actividades asociadas al hecho de haber publicado un libro que tenga más o menos cierta relevancia, que no sé, dar clases, cosas así, empiezas a recibir invitaciones, etc. Sí, pues en ese sentido este 2021 va a ser un año va a ser un año de definiciones, digamos. No lo sé todavía, bueno, nunca sabe, pero no lo descarto, de hecho, no lo descarto. Por otra parte, mis papás ya están grandes, en fin, mis hijos están creciendo, entonces quiero que mis papás, los abuelos, alcancen a aprovechar un poco a mis hijos, hay razones familiares. Pero te digo, es una cuestión que no me ha llegado a quitar el sueño, porque no dejo que me quite el sueño, pero sí es una pregunta permanente que tengo. Lo cual es normal, pues uno tiene que tener más preguntas que respuestas. Cuando tienes más respuestas que preguntas, significa que algo estás haciendo mal. Entonces, me parece que siempre vale la pena estarse preguntando dónde está uno. Vamos a ver qué pasa con eso, mi querido peregrino. Con las experiencias que tienes tanto allá y acá, ¿podrías decir que uno es mejor que otro? ¿Un país mejor que otro? Sí. No puedo decir eso. No puedo decir eso, no. Son cuestiones distintas. Un país tiene algunas cosas mejores que el otro, cuestiones muy específicas, no sé. Pero así como atreverme a decir que un país es mejor que otro, no puedo decir eso, sería una barbaridad. Que yo mismo después me leería, dije eso, y yo mismo me criticaría por la barbaridad que dije. No se puede decir eso. Hay características distintas y por lo demás me gusta que sean países tan distintos. Mientras más diferencia haya en el mundo, mejor. Todavía no asumimos bien eso de que la diversidad siempre es un valor, no es una... El pensamiento homogéneo, el pensamiento único es lo peor que le puede pasar al mundo. Entonces, mientras más distintos sean, mejor. No te puedo decir que uno sea mejor que otro. Sí hay cuestiones muy específicas de las cuales uno funciona mejor que el otro, etc. Pero no se puede comparar países. Es un ejercicio ocioso y que no tiene ningún sentido. Y preguntarte ya dos cosas Sí, está bien. para terminar. La primera, si crees que los mexicanos tenemos una identidad particular, tal vez tú Ok, haciendo la comparación con pues con la identidad chilena, si es que crees que la tienen. correcto. ¿Y cuál es tu mejor anécdota aquí en México? La anécdota dejémoslas para después. Respecto a los mexicanos, sí, por supuesto, tienen una identidad muy visible en ese sentido. Tienen un pasado, un gran pasado, un extraordinario pasado indígena, por ejemplo, que se nota en las costumbres, se nota en la comida, se nota en la arquitectura, se nota en la forma de hablar, etcétera, independiente de tu color de piel, etcétera. No tiene que ver con eso, sino con costumbres heredadas. La comida mexicana, y sobre todo aquí en Michoacán, tiene un arraigo absolutamente del tiempo indígena. O sea, nosotros estamos comiendo lo mismo que comían hacía 200, 300, 500 años, digamos. Va muy relacionado con eso la identidad mexicana, a mi juicio. Todo esto es subjetivo, por supuesto, o sea, son mis impresiones, no digo que tenga que ser así. Hay otra cuestión que a mi juicio caracteriza mucho la identidad mexicana, que es el hecho de estar tan cerca de Estados Unidos, para bien y para mal. En ese sentido es un país latinoamericano bien sui generis, bien interesante, porque tienen una forma de consumo que es muy gringa en ese sentido. O sea, el tipo de deportes que consumen, el tipo de espectáculos que consumen, el consumo, digamos, de cuestiones materiales también tiene que ver con eso. Están muy influidos en ese sentido por los gringos. Me imagino que los gringos también están muy influidos en muchas cosas por los mexicanos. Me imagino que sí, siempre es interesante ese intercambio. Sí, es muy interesante, digamos, toda la diversidad que hay en México, etcétera, etcétera. Si tuviese que graficarlo así torpemente, porque siempre es difícil hacer categorizaciones respecto a este tipo de cosas, es, digamos, el apego absoluto que tienen por su país. En otros lados quizá, o yo quizá, no sé, tenemos menos apego, pero ese apego que tienen los mexicanos por sus propias cosas, por sus tradiciones, que se hablan mal de la Revolución Mexicana, saltan todos ahí a decirte, oye, ¿qué te pasa? Que se hablan mal de tal cosa, de la Virgen de Guadalupe, y también saltan todos a decirte qué te pasa. En fin, me gusta mucho ese cariño que se le tiene, digamos, al terruño, que no lo he visto en otros lados. A lo mejor también lo hay en otros lados, si yo no lo he visto por mi torpeza, no sé, pero me llama la atención eso aquí, particularmente en México. Respecto de lo otro, anécdotas, bueno, son muchas, ¿sabes? Acordarme de alguna. El año 2011
2010, no me acuerdo exactamente, cuando yo era periodista, trabajaba periodista en provincia en ese tiempo. Y una de las candidatas a la gobernatura en aquel tiempo era la hermana del presidente en ese tiempo en ejercicio, era Luisa María Calderón, y el presidente en ese tiempo era Felipe Calderón. Entonces, estábamos haciendo un reportaje más o menos ordinario sobre cuestiones X, estaban las campañas desatadas, digamos, estaba la gobernadora, de candidata a gobernadora, avalada por su hermano, con una maquinaria electoral bastante importante, y nosotros estábamos haciendo nuestro oficio que era investigar cosas. Y de repente me filtran una información de una reunión en la cual estuvo esta persona, Luisa María Calderón, en la cual ella hablaba directamente de comprar el voto, de poner billetes sobre la mesa para comprar los votos, lo cual tú sabes que es ilegal aquí y en todas partes. Me filtraron ese audio. Y yo bien reticente se lo mostré a mi jefe como sin darle mucha importancia, dijo, ya, pónganlo ahí en un rinconcito del reportaje sobre otro tema que estábamos haciendo, y nos dijo, pónganlo en un rinconcito de la página. Ok, está bien. Lo publicamos, se publicó. Pero me acuerdo que era un día domingo en la noche, se publicó para la edición del lunes. Y llegó el lunes y nadie lo tomó en cuenta. Llegó el martes, nadie lo tomó en cuenta, el miércoles nadie lo tomó en cuenta, y yo como que me empecé a decepcionar un poco porque me parecía que estaba muy interesante el reportaje como para que pasara así desapercibido. No, pues no pasó nada, al final no pasó nada esa semana, porque después el lunes siguiente empiezan literalmente peregrinos, todos los medios nacionales, todos a colgarse de la información que nosotros, y si nos daban el crédito, digamos, si esta es una información que publicó el diario Provincia, también habíamos puesto el audio en la página web, entonces el audio se publicó por todas partes. Bueno, el asunto terminó que hasta el propio presidente Felipe Calderón diciendo vamos a investigar a fondo qué fue lo que pasó, vamos a encontrar a los culpables y vamos a sancionarlos. Fue la vez que realmente sentí miedo aquí en México porque el presidente de la República directamente diciendo que vamos a investigar este rollo. Entonces, al final la Cocoa perdió la elección. Mucha gente dice que tuvo que ver con eso, yo no creo la verdad, pero hay algunos que todavía insisten en que tuvo que ver con eso. Pero sí recuerdo el espanto, la cara de espanto que puse cuando el presidente Felipe Calderón en ese momento dijo vamos a hacer tal cosa y vamos a investigar. Esa es una de las anécdotas que me acuerdo, de hecho siempre la cuento porque sí está... hay otras más también, pero me parece destacable esa en el ámbito laboral. Pues, ¿sí? ¿En el ámbito personal tienes alguna? En el ámbito personal, tú no sé si conoces, esta es la última, está más o menos fresca, la tengo fresca en mi cabeza, estuve comentándola con amigos. Tú no sé si conoces un escritor que se llama Roberto Bolaño, que era chileno, que es muy famoso ahora, lo lees por todas partes, ya. Sí. Roberto Bolaño, que es un ser mitológico a esta altura, porque se supone que es el último gran escritor latinoamericano que además se murió, pero bueno, se supone que es el último gran, digamos, escritor de Latinoamérica. Y él tenía un grupo aquí en México que se llamaban los infrarrealistas, así se llamaban, sí, infrarrealistas. Y resulta que ellos eran un grupo de 5 amigos, 6 amigos más o menos, incluso ahí están las fotos, si buscas infrarrealismo en internet, ahí están. Y uno de ellos, de los originales, vivía aquí en Morelia, que era Ramón Méndez. De hecho, se murió Ramón Méndez hace poco, por razones muy azarosas, digamos, porque Ramón Méndez había sido vecino cuando mi suegra era chica, digamos, cuando era joven, esa, mi actual suegra, y eran amigos con Ramón. Entonces yo, sin darme cuenta, yo siempre había andado buscando los infrarrealistas porque sabía que había como algún rastro aquí en Michoacán, pero no lo había encontrado, de hecho pasaron años, ¿sí? Hasta que una vez, te digo, en una carne asada, justamente, en la casa de mi suegra, y llega un borrachito así X pidiendo, un vecino que era el borrachito del barrio, que nadie lo pelaba mucho, de hecho. Y así, saludando, etcétera, etcétera. Mi suegra obviamente lo quería hacer pasar. Los dueños de casa, que eran familiares también, no lo quisieron dejar pasar, le dijeron, ya, vete, abúrrete, déjate de molestar. Y me puse a preguntar quién era el borrachito, porque resulta que era el gran Ramón Méndez, uno de los fundadores del infrarrealismo en México, que es un movimiento literario a nivel mundial. O sea, el infrarrealismo ha sido estudiado en universidades, sobre todo por la fama de Bolaño, pero es estudiado en universidades prestigiosas del mundo. Y resulta que ahí está Ramón Méndez. Nos hicimos amigos con Ramón Méndez. A mí en aquel tiempo se me ocurrió hacer una biografía de Ramón Méndez, empecé a ir a su casa a entrevistarlo. Era muy difícil entrevistarlo porque el tipo ya era alcohólico, digamos, de hecho murió un poco de eso, se murió hace un par de años. Entonces era muy difícil seguirle la pista. Bueno, me comuniqué con editoriales importantes a nivel mundial, con Anagrama, con Jorge Herralde, que es el dueño de editorial de Anagrama, que fue el que dio a conocer a Bolaño, etc. Y Herralde me respondió, pues me dijo que efectivamente le interesaba mucho, tanto algunos libros que tenía Ramón, que había escrito él, que nunca se habían publicado, y también esta semblanza que yo estaba haciendo. Estábamos en ese proceso cuando se murió Ramón. Lamentablemente se murió Ramón. La familia de Ramón se quedó con todo el material de él, cuando Herralde ya había dicho que le mandáramos los libros de Ramón para que lo publicaran. De hecho, Ramón, me acuerdo la alegría que tenía.
y en el intertanto se murió. Entonces al final no pasó nada con eso. Yo he hablado varias veces con la familia para ver si están dispuestos todavía a mandarle los libros a Herralde, pero nunca me respondieron. Herralde ya medio se retiró. Entonces pudo haber sido una historia maravillosa, en el sentido, una historia casi cinematográfica, bueno. Así en el sentido de que un escritor que ya estaba desahuciado, digamos, que era Ramón Méndez, de repente encuentra la fama, así como la típica historia que te cuentan las películas de Hollywood, pues, bueno, ¿okay? Básicamente podía resultar eso. Y estaba más o menos yéndose para allá todo hasta que se le ocurre morirse a Ramón Méndez. Y lamentablemente él tenía la mala costumbre de escribir toda máquina, no escribía en digital. Si me hubiese escrito en digital, me pasan el libro, yo lo mando y vemos qué pasa. ¿Okay? Pero no, pues le escribía a máquina. Entonces todos esos originales los tiene de su familia. Pudo haber sido una historia, insisto, maravillosa, que por cuestiones del destino no resultó, bueno, llegó a ninguna parte. Yo no sé si alguna vez se van a publicar los libros de Ramón Méndez, pero bueno, estamos hablando, insisto, de uno de los fundadores, junto con Bolaño, con otros más, de uno de los últimos grandes movimientos literarios a nivel mundial. Entonces, esa es una anécdota interesante, de hecho, y resiento mucho que no haya llegado, que se haya muerto antes de que hubiésemos llegado a alguna parte, no por mí, sino por él. Lamento mucho que se haya muerto sin haber cumplido esa parte, que a lo mejor ya no se cumplió. Es una chispa, digamos, un vacío, así lo digo literalmente, con el cual siempre voy a ir. Creo que pudo haber llegado mucho mejor por esa historia. ¿Sí? Bueno, Lalo, agradecerte muchísimo tu tiempo y pues el hacer rico el momento y la charla. Al contrario, pues, Peregrino, te agradezco la invitación, espero que te sirva. Siempre es bueno hacer este tipo de ejercicios porque además rescatamos algo también muy antiguo y que ya está en desuso, que es el simple arte de conversar. Siempre es bueno eso. De hecho, me debes unas cervezas. No, al contrario, Peregrino, muchas gracias por la invitación y espero que te sirva. Pues.